Hola, hola, hola a todos, tengan muy buenas noches. Hoy estamos en el episodio número 14 de esta excursión por la teología sistemática y bíblica. Como ustedes saben, somos el Ministerio Calama para Cristo, cuyos pilares son el evangelismo, es decir, llevar la palabra de Dios. Déjenme ver que se escuche bien. Sí, se escucha bien. Entonces, como les decía, los dos pilares principales del ministerio son llevar la palabra de Cristo, el Evangelio, las buenas nuevas, ¿verdad? Las buenas de salvación a todo Calama, Chile y hasta donde el Señor nos lleve. Y también educar y edificar a los santos, a la iglesia y a todos los hijos de Dios para que tengamos las herramientas y el conocimiento para defender nuestra fe. Recordemos que en esta época, en esta era que es, ¿cierto? La era de la información, la era donde nosotros podemos obtener cualquier tontería en Internet, a veces se desvirtúa un poco lo que es el conocimiento de Dios. Por eso la teología sí importa, la teología sí importa. Entonces, aquí vamos a tratar temas teológicos, filosóficos y apologéticos también, como siempre utilizando el software bíblico Logos. Denme 20 segundos que voy a servirme un tecito. Y estamos, gracias por la paciencia. Entonces, como les decía, tenemos hoy día un programa maravilloso, es una de las perfecciones que me asombra más de nuestro Dios, pero que también a veces se malinterpreta y ahí tenemos mucho material, así es que la introducción va a ser cortita. Si hay conceptos que no entienden, vean los 13 episodios anteriores, los pueden ver aquí mismo en esta página de Facebook o en el canal de YouTube Calama para Cristo. También síganos en Instagram como Calama para Cristo. Entonces hoy, como ustedes pueden leer acá abajo, vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios, una de sus perfecciones incomunicables. Como siempre, estamos usando el software bíblico Logos y el sumario teológico Lexam y todo lo que Logos nos ofrece para aprender más de nuestro Dios. Entonces, sin perder más tiempo y disculpándome por el martes pasado que no pudimos hacer programa debido a problemas técnicos, tuve que actualizar software y hacer algunos cambios, pero hoy ya estamos en vivo, funcionando mejor, gracias a Dios, porque soli deo gloria. Así es que vamos a pasar a ya nuestro sumario teológico Lexam en el Logos Bible Software. Como ustedes pueden ver aquí, partimos con la doctrina del Dios Trino y en este plano que vemos, este esquema, vimos que anterior, por acá al principio estaba la existencia de Dios, pruebas de la existencia de Dios, la teología del nombre, su cognoscibilidad, su incomprensibilidad, y ahora estamos en los atributos, definimos atributos como perfecciones y estamos vimos que había comunicables e incomunicables y ahora estamos en los atributos incomunicables o atributos que describen a Dios en sí mismo y hemos visto la autoexistencia, la unidad, la espiritualidad, la simplicidad y hoy estamos en la inmutabilidad de Dios. Así es que vamos a darle lectura profundizando en algunos temas, pero hoy hay mucha información espectacular y relevante que nos va a servir mucho, mucho, mucho. Comenzamos entonces con esta perfección llamada inmutabilidad. La inmutabilidad de Dios es su libertad frente al cambio y que su ser es el mismo en todo momento, pasado, presente y futuro. Vamos a marcar esto para que ustedes lo puedan anotar, le saquen fotos o cuando vuelvan a ver este episodio puedan ustedes tener esta definición maravillosa. La inmutabilidad de Dios es su libertad frente al cambio, es decir, Él es libre de cambio, ¿ya? Y que su ser es el mismo en todo momento, pasado, presente y futuro. Dios no cambia. Esto algunas personas
déjenme volver a que me vean un minuto, eh, tienden a confundir esto. ¿Ya? Y en realidad esta perfección lo que hace a nosotros es a sus hijos, a los discípulos de Cristo, ¿cierto? Es a asegurar la veracidad de Dios. Si Él prometió algo, Él lo va a cumplir porque Él no cambia. Si Él dijo algo antes o pensó algo, como queramos explicarlo, porque recuerden que nosotros somos limitados para poder conocer a nuestro Dios. Por eso nuestro vocabulario, nuestras descripciones son análogas y nunca unívocas. Ya podemos ser equívocos y analógicos, no unívocos. No podemos ni sentir ni percibir nada como lo hace Dios. Pero la inmutabilidad de Dios nos asegura la veracidad, que Dios se mantiene. Que si Él pensó, dijo algo en la eternidad, Él lo va a cumplir porque Dios no cambia. Volvemos a nuestro sumario teológico Lexam y continuamos leyendo. Aquí para que no se confundan, ahí. Mucho, listo. La doctrina, aquí donde está el sable láser, espero que lo puedan ver. Yo voy moviendo el sable a medida que voy leyendo para que ustedes no se pierdan en la lectura. Entonces tenemos, la doctrina de la inmutabilidad divina afirma que Dios está exento de todo cambio. Al existir fuera del tiempo, Él es todo lo que es en un momento inmutable, libre de movimiento y desarrollo de la historia. Vamos a marcarlo. Él es todo lo que es en un momento inmutable, libre de movimiento y desarrollo de la historia. Esto no quiere decir que Dios sea estático. ¿Ya? No confundamos esto. Dios es un Dios activo, Él está vivo. Es una persona que interactúa con su creación. Pero dentro del tiempo, nuestra realidad, sus criaturas lo experimentan como inmutable en sus relaciones con los seres humanos y, por tanto, perfectamente digno de confianza. Es lo que hablamos a un minuto atrás. El hecho de que Dios no cambie nos permite confiar en Él total y absolutamente. La inmutabilidad distingue a Dios de las criaturas mutables como los seres humanos y los animales que nacen, crecen y mueren. También lo distingue de las cosas inanimadas que son moldeadas, movidas y destruidas. A diferencia de estas, Dios no tiene que crecer y cambiar, ni puede ser reformado o destruido. De nuevo, a diferencia de esta, de los seres humanos, animales y las cosas inanimadas, Dios no tiene que crecer y cambiar, ni puede ser reformado o destruido. Volvemos un segundo solamente para recordar que Dios tiene otredad. Otredad significa que Él es un ser total y completamente distinto a todo lo creado. No hay otro ser como Él. Incluso dentro de estos seres llamados los Elohims, Él es el único Elohim que existe como tal. Yahvé es único, digámoslo, en su especie. Es un ser completamente distinto a todos. Y aquí lo estábamos leyendo. No se compara ni con los seres humanos, ni con los animales, ni con las cosas inanimadas, porque Él tiene otredad. No se olviden de esa palabra que define muy bien a nuestro Dios. Continuamos. Cualquier cambio que sufriera sería para bien o para mal. Pero cada uno de estos es imposible para un ser divino perfecto. Voy a dejar que lo lean un momento. Mientras yo me tomo un tecito. Vamos a marcar. Pero cada uno de estos, cualquier cambio, sea para bien o para mal, es imposible en un ser divino perfecto. Es por eso que sus atributos le llamamos perfecciones. ¿Por qué? Y aquí me van a ver otro poquito. Porque nosotros hablamos de la simplicidad de Dios en el capítulo anterior. Entonces, Él es perfecto, por eso definíamos sus atributos como perfecciones. Y recuerden que desde nuestro punto de vista, y les voy a mostrar ¿cómo se llama? Este esquema que nos va a ayudar a comprender eso. Si ustedes ven esto, Dios es como el haz de luz blanca que está entrando al prisma.
El prisma es nuestra realidad, es nuestras limitaciones cognitivas de lenguaje. Y los colores que salen es como nosotros percibimos a Dios. Dios es simple en su esencia, todos sus atributos son perfectos, están al máximo nivel. Él es un ser máximamente grandioso, pero nosotros los tenemos por nuestras limitaciones o lo percibimos de distintas maneras y vemos como que sus atributos o perfecciones fueran distintas unas de otras. Pero para aclarar más este tema, vayan al episodio 13 de la simplicidad divina y continuamos con la inmutabilidad de Dios. Al mismo tiempo, como decíamos, Dios no está estático ni inerte. Dios no está estático e inerte. Más bien está exento de cualquier cambio porque Él es simultáneamente la totalidad de la vida y la actividad. Recuerden que Él es simultáneamente la totalidad de la vida y la actividad. Recordemos, me cambié erróneamente, ahí sí. Recordemos que cuando decimos que Dios es toda la actividad, estamos hablando de acto puro. Dios es definido filosóficamente como acto puro, es decir, en Él no hay potencialidades. Él es perfecto, Él no cambia ni para bien ni para mal. Entonces, cuando decimos que Él es actividad es porque Él es acto puro. También este concepto lo hemos explicado anteriormente. Volvemos a nuestro sumario teológico Lexham en nuestro software bíblico Logos. La inmutabilidad de Dios no impide su participación en los cambios y las transiciones de la historia, incluidos los que se describen en la revelación bíblica. Antes bien, en su actividad dentro de la historia, Dios muestra su carácter inmutable. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Él participa de la historia, pero en esa participación nosotros nos damos cuenta que Él es inmutable. Dios ha sido el mismo desde la creación. Donde se dice que Dios cambia de parecer, se arrepiente o pasa de un estado emocional a otro, entendemos que está revelando su carácter inmutable en ocasiones en el juicio y en ocasiones en la gracia. Vamos a profundizar un momento en esto respecto a qué. Cuando nosotros hablamos o vemos en las escrituras que dice que Dios se arrepiente, ¿verdad? Que Dios tuvo celos, que Dios como que cambia de parecer, por ejemplo, como Jonás, ¿verdad? Cuando lo manda a profetizar, a avisar de un juicio que venía sobre la ciudad, y después pareciese que cambia de opinión, ¿verdad? Y hasta Jonás se enoja, es porque nosotros no hemos entendido el carácter inmutable de Dios. Él en su plan eterno tenía todo definido. Que para nosotros pareciese que cambió de parecer es porque estamos mirando desde nuestro lado. Ahora, dos cosas. Para poder definir a Dios, está un poquito helado la ciudad de Calama, muy helada. Hay un té gigante es lo mejor. Para nosotros poder entender a Dios, recuerden que nosotros somos limitados en nuestro lenguaje y en nuestra concepción de Dios porque Él es espíritu. Y además es acto puro, es un ser máximamente grandioso, toda su esencia está al máximo. Entonces cuando tratamos de explicar o definir a un Dios como el que tenemos, se usa la herramienta del antropomorfismo, también lo hemos explicado, pero hoy lo vamos a explicar de nuevo. El antropomorfismo es una herramienta que nos permite hablar o explicar a Dios en términos humanos. Ahora, muchas personas dicen que esta parte, cuando cambia de parecer o se arrepiente, es un antropomorfismo, sí, pero en estricto rigor es un antropopatismo. ¿Qué es lo que es esto? El antropomorfismo lo tenemos por un lado, que es cuando decimos o leemos que Dios tiene brazos, ojos, oídos, espalda, ¿verdad? Dios no tiene eso, pero usamos la forma humana para tratar de entenderlo.
Y el antropopatismo, por otro lado, es cuando hablamos de emociones humanas en Dios, cuando le queremos nosotros imponer, por decirlo de una manera, a Dios nuestras emociones humanas para tratar de entenderlo. Entonces, cuando vemos en las Escrituras que pareciese decir que Dios se arrepiente o que cambia de parecer o que pasa de un estado emocional a otro, lo que estamos viendo es un antropopatismo que nos muestra a Dios, ya sea en su juicio perfecto o en su gracia perfecta. Para que no confundan la inmutabilidad de Dios o se enreden con estos conceptos bíblicos cuando pareciese que Dios cambia de parecer. ¿Ya? Antropopatismo es la herramienta que usamos para explicar esto. Y volvemos a nuestro sumario teológico Lexan. Cuando vemos un lado distinto del rostro de Dios, no es porque haya cambiado, sino porque nosotros hemos cambiado en relación con Él. Al mismo tiempo, Dios muestra su inmutabilidad al permanecer perfectamente fiel a sus promesas. Lo que Dios quiere es lo que hará. ¡Pum! Esa es una bomba. ¡Boom! De nuevo, lo que Dios quiere es lo que hará. Y lo que Él comience, lo completará. ¡Boom! De nuevo, otra bomba. Vamos a marcarla para que usted ahí lo lea y lo marque. Lo que Dios quiere es lo que hará, y lo que Él comience lo completará. La inmutabilidad de Dios no es un obstáculo para la relación humana con Dios, sino el fundamento de la confianza en Él. Tremenda, maravilloso, es lo que les decía hace un momento atrás. Esta perfección de Dios nos permite tener la certeza de que podemos confiar en este Dios inmutable. Vamos a algunos pasajes. Por ejemplo, dice, contraste entre inmortal, mortal, inmutable, cambiante. Malaquías 3:6, recuerden que todos los versículos bíblicos los leemos de la versión Nueva Biblia de las Américas. Malaquías 3:6, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Wow, Él por gracia no consumió más de una vez a su pueblo que lo merecía. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1:17. Vamos a leer el Salmo 102, versículos 26 al 28. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestidos los cambiarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Los hijos de tus siervos permanecerán, y su descendencia será establecida delante de ti. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? ¡Wow! Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Recuerden que hablamos acerca de que Dios no puede ser contenido en ninguna imagen, y no así como los dioses paganos o estos seres malignos, demonios que se creen hacer pasar por Dios. Veamos Filipenses 1:6. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Veamos lo que dice Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aquí Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. Nosotros creemos en un Dios trino. Así que, como siempre lo digo, amigos unicitarios o unitarios, lamento decirles que están en un error garrafal. Debemos orar, iglesia, para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, le abra los ojos o le quite el velo a estas personas que pueden creer sinceramente en un error. Porque Dios es trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios.
una esencia. También vimos eso en el episodio anterior, la simplicidad divina. Volvemos. Versículos adicionales. Éxodo 3:14. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Verdad? Lo hemos visto más de una vez. Números 23:20. Mira, he recibido orden de bendecir. Si Él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Lo que Dios hace, Él hará. Primera de Samuel 15:29. También la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito. Hebreos 1, versículos 11 y 12. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Wow. Y el último versículo adicional, Hebreos 6, 17 y 18. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos en la esperanza nuestra. Tremendo versículo, ¿verdad? Tremendo versículo. Aquí, nosotros, antes de pasar a los otros materiales, vimos que dicen que Dios no puede mentir. Y algunas personas, y este es el dato apologético de esta noche, dicen, bueno, Dios no es todopoderoso, Dios no puede hacer lo que quiera porque Él no puede mentir. Pero tenemos que entender que el hecho de no mentir es una cualidad engrandecedora de Dios. Dios no puede pecar. La mentira es un pecado, por ende Dios no miente. Esto no disminuye su poder ni su máxima grandeza, sino que lo que hace es confirmar y engrandecer más a nuestro Dios, porque que no mienta no es una cualidad negativa, por el contrario es una positiva. Entonces cuando ustedes le dicen o le digan, no, pero es que Dios no es todopoderoso porque no puede mentir, no. Efectivamente, porque Él es todopoderoso, no puede mentir, porque mentir es un pecado y Dios no miente, así que el hecho de que no mienta lo engrandece. Bien, no le resta, le suma. Y ahora vamos a recomendar unas lecturas, por ejemplo, la teología básica de Ryrie, la teología propia de Vos, la teología sistemática de Erickson y la teología sistemática, tomo 1 de Boswell. Estas son teología sistemática, usted la puede conseguir quizás en una librería y si no, en Logos Bible Software, usted la puede obtener. Y como siempre digo, nosotros no solamente utilizamos, y aquí quiero que me vean, y me quedé, no solamente usamos el sumario teológico Lexham, que está incluido en el software bíblico Logos, sino que además en este software bíblico hay incluido un montón de recursos, diccionarios, teología sistemática, versiones de Biblia, información, libros, y wow, es lo mejor que hay en digital para estudiar. Ya, entonces, hoy vamos a utilizar y vamos a leer también la teología básica de Ryrie, Charles Ryrie. Bien, que también nos habla de la inmutabilidad como perfección de Dios. Inmutabilidad, el significado. La inmutabilidad significa que Dios es inalterable y por ello no cambia. Vamos a marcar esto para que ustedes le puedan tomar una fotito. Hoy se los voy a dejar unos segundos para que lo anoten o se lo aprendan o cuando vuelvan a verlo, porque pueden verlo en Facebook o en nuestro canal de YouTube. La inmutabilidad significa que Dios es inalterable y por ello no cambia. Esto no quiere decir que Él esté inmóvil o inactivo, sino que Él nunca es inconsecuente o sujeto al proceso de crecimiento o desarrollo. Tremendo, importantísimo. No es que esté inmóvil, no es que esté inactivo, sino que Él no está sujeto al proceso de crecimiento o desarrollo. ¿Qué nos dice la Escritura? Malaquías 3:6 ya lo vimos y Santiago 1:17 también lo vimos. Note en el primer versículo que su inmutabilidad garantiza la preservación de Israel. Acá tenemos un versículo del Antiguo Pacto y un versículo del Nuevo Pacto, donde en ambos
lugares se dice que Dios no cambia. Y de hecho eso nos asegura, así como la preservación de Israel, nos asegura a nosotros, sus hijos, que sus promesas se cumplen, que Dios es fiel. Por ende, si Él dijo que hará algo en nosotros, Él lo hará. Por eso yo estoy seguro de mi salvación, porque mi Dios es inmutable. Problema como punto número 3. Si Dios es inmutable, ¿cómo puede decirse que Él se arrepiente? Veamos Génesis 6:6. Y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Antropopatismos. Jonás 3:10. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y no lo hizo. Si hubo realmente un cambio en Dios mismo, entonces Él o no es inmutable o no es soberano o ninguna de las dos cosas. La mayoría entiende que estos versículos emplean antropomorfismos, es decir, que interpretan en términos humanos lo que no es humanos. Y ya vimos que nosotros sabemos que esto en rigor, la palabra no es un antropomorfismo, es un antropopatismo. Y es muy interesante acá cuando dice Jonás que él, viendo las acciones que habían hecho, no quiso hacer daño. Algunos podrán pensar, pero ¿cómo? ¿A Dios le sorprendió esas acciones? No. Recuerden que en su plan divino Dios es atemporal y Él ve todo como en un momento simultáneo. Entonces no es que Él le sorprendiera las acciones del pueblo de Nínive. Él sabía, más adelante vamos a ver la presciencia de Dios o su conocimiento previo, y también veremos que Dios tiene conocimiento de los contrafácticos o los futuribles, ya que en el molinismo se conoce como conocimiento medio, pero ahí llegaremos en su momento. Bien, amén. Maravilloso es nuestro Dios. Continuamos. En la progresiva revelación del plan de Dios parece haber cambio. No obstante, esto se puede decir únicamente desde el punto de vista humano, porque su plan eterno es inmutable como Él mismo. ¡Wow! ¿Ven? Entonces, pareciese desde nuestro punto de vista que quizás Dios cambió, pero esto se dice únicamente desde el punto de vista humano, porque su plan eterno es inmutable como lo es Él mismo. Sin embargo, puede simplemente significar que Dios sintió tristeza o pesar, lo cual elimina cualquier concepto de cambio. ¿Ven? Para que no nos confundamos cuando la palabra nos habla de estas cosas. 4. Las consecuencias con la relación a Dios. Las consecuencias con relación a Dios. Estamos hablando de la inmutabilidad. Si la autoexistencia cambiara, se convertiría en una existencia dependiente. Autoexistencia, aseidad, también llamada, lo vimos en unos episodios anteriores. Así es que si por cualquier razón usted no sabe bien qué es lo que es esto y no lo vio, vaya a los episodios, en particular al de la aseidad divina. Si la autoexistencia cambiara, se convertiría en una existencia dependiente. La eternidad se convertiría en tiempo, la perfección en imperfección, y por lo tanto Dios dejaría de ser Dios. Eso lo pueden ver en los atributos divinos de Gordon Clark en el diccionario Baker de Teología. La inmutabilidad nos asegura que ninguna de las perfecciones de Dios cambia. Vamos a marcar esto, de nuevo lo vamos a leer. La inmutabilidad, espérenme un poquito ahí. La inmutabilidad nos asegura que ninguna de las perfecciones de Dios cambia. Número 5. Las consecuencias con relación a nosotros. La inmutabilidad nos ofrece el consuelo y la seguridad de que las promesas de Dios nunca fallarán. Ya leímos Malaquías 3:6 y 2 de Timoteo 2:13 que dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Wow, ¿eh?
La inmutabilidad nos recuerda que la actitud de Dios hacia el pecado, por ejemplo, no cambia. Por lo tanto, a Dios nunca se puede engatusar o comprometer para que cambie. Tremenda esa declaración, ¿verdad? Vamos a ver acá un poquito, dice, por lo tanto, a Dios nunca se le puede engatusar o comprometer para que cambie. ¡Wow! ¿Se dan cuenta que la inmutabilidad de Dios nos permite aferrarnos a esta roca firme? A todo lo que Él dice y dijo en su palabra, porque no va a cambiar. Ahora, el ejemplo era maravilloso, la actitud de Dios contra el pecado no cambia. Entonces, por más que la sociedad hoy esté diciendo que lo que es malo es bueno, y ahí se cumple la palabra, ¿verdad? Llamarán malo a lo bueno malo y a lo malo bueno. No cambia ante los ojos de Dios, por más que haya teología LGTBIQ y bla, 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 que haya teología liberal, teología de la prosperidad y teología de la liberación y todas estas cosas que no siempre están de acuerdo a la palabra de Dios, no es porque Dios haya cambiado, es porque nosotros malinterpretamos a Dios y además queremos acomodarlo a nuestros deseos, a nuestras concupiscencias, a lo que está de moda. Pero Dios no cambia. Lo que fue pecado para Dios antes sigue siendo pecado para Dios hoy. No importa que lo lean en blogs de Facebook, en canales de YouTube, no importa, porque Dios no cambia. Ahora este es un punto muy importante. No me crean todo lo que yo estoy diciendo. Si no quieren, no le crean a ningún pastor, no le crean a nadie. Vayan y contrástenlo con las Escrituras. Porque mucha gente, como los amigos unicitarios o los testigos de Jehová, los mormones y todas estas sectas, han enseñado error tras error. Y es porque la gente no se educa, es porque no van a las Escrituras, es porque no tienen una buena teología que, como se dice en buen chileno, le meten el dedo en la boca y creen sandeces. Entonces si ustedes dicen, no, que el hermano Ibe está diciendo esto, yo no le creo, bueno, no me crea, está bien, pero vaya a las Escrituras y compruébelo, porque al final del día es su responsabilidad descubrir la verdad. Yo estoy claro con la verdad. Yo hice mi parte, hice mi investigación, hice mis estudios y hoy lo que le estoy presentando a ustedes es lo que yo considero que es la verdad, porque está en las Escrituras, en la palabra de verdad. Jesucristo es la verdad. Entonces, si usted se queda con lo que escucha por ahí, nunca va a aprender o va a aprender mal, que es lo peor. Entonces, si escucha algo acá que yo le estoy enseñando, yo cito versículos bíblicos, leo y les muestro material teológico, compruébelo por usted mismo. Yo no quiero que después diga, no, es que yo escuché esto con el hermano Ives y en realidad estaba equivocado. Si estoy equivocado, su investigación propia va a dar luz. Y por favor, corríjame. Escríbame, comuníquese conmigo y me corrige. Yo estoy dispuesto a ser corregido. Pero no se quede con lo que escuchan por ahí, porque yo he visto en internet mucha tontería que puede hacer tambalear su fe. Usted, hermano y hermana que está escuchando, que escuchará esto más adelante, es el responsable último de buscar, encontrar y aprender la verdad. Amén. Entonces, como Dios no cambia, el pecado sigue siendo pecado. Y por más que yo diga, no, señores, que mira acá y le mete cuento, ¿verdad? Y bla, no, porque Dios es inmutable. Maravilloso nuestro Dios. Y además, hoy seguimos con las sorpresas. ¿Por qué con las sorpresas van a decir ustedes? Porque recuerden que la vez pasada yo les había mostrado un poco de la teología sistemática de Norman Geisler, teología sistemática y filosófica. Estos tomos, que son 4 tomos, no están en español. Hay unas traducciones al portugués y además están solamente en inglés y además la editorial ya dejó de imprimirlas. O sea, conseguir hoy una teología sistemática de Norman Geisler es casi imposible. Usted la puede adquirir en Logos Bible Software, pero en inglés. Pero como Dios es bueno y mi intención y la intención de Calama para Cristo es que usted se eduque, es que usted tenga una buena teología, es que usted sea capaz
de defender su fe, pero también de conocer en profundidad a este Dios, que cada episodio debería hacerle sentir a usted un mayor grado de reverencia a Dios. Cada episodio debería usted decir, wow, este es mi Dios, este es mi Padre, al que nosotros le decimos Abba. Él es inmutable, es algo máximamente grandioso. Entonces, la sorpresa es que hoy nuevamente tenemos para usted traducido al español lo que dice, no todo, la verdad es que la teología sistemática y filosófica de Norman Geisler es tremenda, pero vamos a ver una porción. Recuerden que también el objetivo de estos programas es despertar en ustedes el hambre por conocer a Dios. Que ustedes después de esto digan, wow, hay más, quiero saber más, quiero conocerlo más, quiero ir más profundo y más profundo y más profundo a conocer a mi Dios, para que cuando yo ore o cuando lo adore, lo haga de verdad y en espíritu. Cuando yo entiendo las perfecciones de Dios y puedo profundizar en ellas, mi adoración se vuelve más profunda también. Porque yo entiendo racionalmente, emocionalmente y espiritualmente a nuestro Dios. Y créanme que nuestra adoración cambia, nuestra percepción de Dios cambia y podemos mirarlo, ¿cierto? Haciendo una analogía, y enamorarnos más de Él. ¡Wow! Entonces vamos a la teología sistemática de Norman Geisler. La base teológica para la inmutabilidad de Dios. No lo vamos a leer todo, o sea, esta parte sí, pero no vamos a leer todo lo que tiene que decirnos el hermano Geisler, que ya falleció, con respecto a la inmutabilidad de Dios, porque es tremendo. Entonces vamos a ver la base teológica. Los grandes padres de la Iglesia, especialmente Tomás de Aquino, han presentado sólidos argumentos para la inmutabilidad de Dios. Varios de ellos serán resumidos brevemente aquí. El argumento de la pura realidad, acto puro. Aquino ofreció varios argumentos a favor de la inmutabilidad de Dios en su cierto sumario teológico. El primer argumento se basa en el hecho de que un Dios de realidad pura, yo soy, Yahvé, el tetragramatón, no tiene potencialidad. Todo lo que cambia tiene potencialidad, pero no puede haber potencialidad en Dios porque Él es pura realidad, acto puro. De ello se deduce, por lo tanto, que Dios no puede cambiar. Ven cómo la teología sistemática y filosófica de Norman Geisler nos enseña esto en una especie de silogismo lógico. Veámoslo de nuevo. Todo lo que cambia tiene potencialidad. Premisa 1. Pero no puede haber potencialidad en Dios porque Él es acto puro, pura realidad. Premisa 2. De ello se deduce conclusión, por lo tanto, que Dios no puede cambiar. Voy a explicar una vez más lo que es acto puro. Tenemos acá a nuestro amigo Batman, ¿verdad? Ahí pueden ver a Thomas Wayne, ¿verdad? Batman, que es una figurita, no sé si se podrá ver bien, porque creo que yo tapo, pero bueno, ahí está Batman. Esta figurita, que es gris con negro, si un agente externo la pinta de rojo, o sea, si yo la pinto de rojo, cambia el color. Por ende, esta figurita tiene la potencialidad de ser roja. Ahora esto es plástico. Si yo lo meto al horno, se va a convertir en un charco de plástico. Por ende, esta figurita tiene la potencialidad de ser un charco de plástico. Porque pueden haber agentes externos que produzcan estos cambios. Entonces, tiene potencialidades. No así nuestro Dios. Dios es acto puro, es realidad pura. Él no puede ser mejor ni peor porque es perfecto. Entonces, cuando hablamos de que Dios no tiene potencialidades, es que Él potencialmente no puede ser nada distinto de lo que hoy es. ¡Puf! Tremendo. Volvemos a teología sistemática y filosófica de Norman Geisler. El argumento de la realidad pura, un ser que es acto puro, realidad pura, no puede cambiar. El argumento de la simplicidad, recuerden episodio 13. El segundo argumento para la inmutabilidad de Dios
se deriva de su simplicidad. Todo lo que cambia está compuesto de lo que cambia y lo que no cambia. Pero no puede haber composición en Dios. Él es un ser absolutamente simple, por lo tanto no puede cambiar. ¡Wow! 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 ¿Se acuerdan de esto? Y con esto van a entender mejor. Cuando hablamos de que Dios es simple en su esencia, es que Dios es como el haz de luz blanco que está entrando al prisma. En Él no hay diferencias, Él no está compuesto. Vayan al episodio 13 donde hablamos de la simplicidad divina. En Él no hay diferencia. Entonces, como en Él no hay diferencia, Él no está compuesto de parte, Él no está armado de amor, justicia, inmutabilidad, infinidad, amor. No, Él no está armado por partes. Él es uno, es simple, es de esencia simple. Todos sus atributos en Él están a la perfección y son indistinguibles. Entonces, cuando nos dice acá, volvemos a Norman Geisler, se deriva de su simplicidad. Todo lo que cambia está compuesto, ¿verdad?, de lo que cambia y lo que no cambia. Pero no puede haber composición en Dios porque Él es simple en su esencia, por lo tanto Dios no puede cambiar. Por ende es inmutable. Tremendo, Norman. El argumento de la perfección. El tercer argumento de las inmutables razones de Dios se basa en su absoluta perfección. Por eso, acostumbrémonos a decirle a los atributos de Dios perfecciones. En pocas palabras, cualquier cambio adquiere algo nuevo. Dios no puede adquirir nada nuevo, ya que Él es absolutamente perfecto. Él no podría de ninguna manera ser mejor, por lo tanto, Dios no puede cambiar. Leámoslo de nuevo, porque esto es tremendo. En pocas palabras, cualquier cambio adquiere algo nuevo. Dios no puede adquirir nada nuevo, ya que Él es absolutamente perfecto. Él no podría de ninguna manera ser mejor, por lo tanto no puede cambiar. Por eso acostumbrémonos a decirle, en vez de atributos de Dios, perfecciones, porque en Él son perfectas. Y algo que es perfecto no necesita cambio. No necesita ni que le agregue, ni que le saque, ni que cambie una cosa por otra, porque ya es perfecto. Y Dios es perfecto. Entonces vayan haciendo la suma de los argumentos que hemos estado hablando y se van a dar cuenta que nuestro Dios es máximamente grandioso. Es algo, wow, inefable, ¿verdad? Entonces recuerden, perfecciones divinas. Volvemos a la teología sistemática y filosófica de Norman Geisler. El argumento del infinito. Otro atributo por el cual uno puede argumentar la inmutabilidad, a saber, el atributo del infinito. Un ser infinito no tiene partes. Si lo hiciera, no podría ser infinito, ya que un número infinito de partes es imposible. No importa cuántas partes tenga uno, siempre es posible agregar una más. Pero no puede haber más de un número infinito de partes. Por lo tanto, no es posible que un ser infinito tenga partes. Y lo que no tiene partes no puede cambiar, porque el cambio implica la pérdida o ganancia de partes. Un ser infinito no puede cambiar. De nuevo. Un ser infinito no tiene partes. Si lo hiciera, no podría ser infinito, ya que un número infinito de partes es imposible. No importa cuántas partes tenga uno, siempre es posible agregar una más. Pero no puede haber más de un número infinito de partes. Por lo tanto, no es posible que un ser infinito tenga partes. Y lo que no tiene partes no puede cambiar, porque el cambio implica la pérdida o ganancia de partes. Un ser infinito no puede cambiar. ¡Wow! Wow, aquí solamente me voy a detener un poquito, ya estamos finalizando. Yo personalmente creo que el único ser infinito es Dios. Si hubiese otro ser infinito, ya Dios no sería Dios, porque puede haber solo un ser infinito. Por eso Dios tiene otra edad, Yahvé tiene otra edad. No existen los infinitos en la realidad, porque son ilógicos. Imaginemos este ejemplo.
Hay un estadio donde se corren un estadio, ¿sí? Donde se hacen las carreras de autos. Y en medio hay un niño en bicicleta. Y un auto, cuando da la vuelta completa a este estadio, el niño da 30 vueltas en medio de este estadio más chiquititas. Una vuelta del auto, 30 vueltas del niño. Si los infinitos reales existieran, o los infinitos en esta realidad existieran, el auto daría las mismas vueltas que el niño. Es ilógico, es imposible. Es como decir que tengo un CD con infinitas canciones de Marcos Barrientos. Y también tengo infinitos CDs de Marcos Barrientos. No existen los infinitos. Sí existen cosas potencialmente infinitas, como los números o como los segundos. Si yo en algún momento detengo el conteo de los segundos, se corta, dejan de ser infinitos, pero son potencialmente infinitos. Dios es el único ser infinito. De Él depende toda la realidad. Y como decía la teología sistemática y filosófica de Norman Geisler, un ser infinito no tiene partes, no le puedo agregar ni sacar nada. Por ende, no puede cambiar. El argumento de la necesidad. Además, la inmutabilidad se sigue de la necesidad, porque un ser necesario no puede cambiar en su ser. El ser que tiene necesariamente. Si no tuviera que ser necesariamente, entonces no sería un ser necesario. Se deduce, por lo tanto, que un ser necesario no puede cambiar. Por supuesto, podría argumentarse que Dios puede haber sido necesariamente, pero puede haber otras características que Él solo tiene accidentalmente. Esto puede ser rechazado por dos motivos diferentes. Primero, Dios es simple y no puede tener ninguna parte. Yo pondría aquí, en vez de ver el capítulo 2, vea el episodio 13, la simplicidad de Dios. Segundo, incluso si Dios tiene accidentes, aún debe ser necesario en su ser básico o su esencia, porque eso es lo que significa un ser necesario. Si Dios es necesario en su ser, entonces Él debe ser inmutable en su ser, como lo demuestra el argumento anterior, el argumento del infinito. Bien, un accidente es lo que no es esencial para un ser, por lo que Dios todavía debe ser inmutable en su ser esencial. Vamos a explicar un poquito esto. Cuando hablamos filosóficamente de los accidentes es que, digamos esto, tengo dos manzanas, una roja y una verde. Ambas son manzanas en su esencia. El accidente es que una es verde y una es roja. Pero ninguna de las dos deja de ser manzana, porque un accidente cambió una característica externa. Entonces, el color de una manzana es el accidente. La esencia de la manzana que es manzana. Bien, entonces cuando hablamos de un ser necesario, primero tenemos que saber que nosotros y todo lo creado en seres creados, somos seres contingentes. No somos ninguno en necesario. Yo puedo hoy desaparecer. Todos ustedes, todos nosotros podemos desaparecer. Y a Dios no le va a afectar en nada. Pero Dios es un ser necesario. ¿Por qué? Porque de Él depende nuestra realidad. Recuerden que Él es la realidad prima. ¿Por qué es la realidad prima? Es la realidad más real, por decirlo de una manera. Porque de Él depende nuestra realidad espacio-temporal. Por eso Él es más real que cualquier cosa. Y por eso Él es un ser necesario. Como decía la teología filosófica y sistemática de Norman Geisler, incluso si Él tuviese accidentes, su ser, su esencia, sigue siendo necesaria, por ende es inmutable, porque un ser necesario no puede cambiar. Y ese es nuestro Dios. Ese es el ser, la persona que nosotros llamamos Padre, del cual somos hijos. ¡Wow! De nuevo, digamos eso. Este ser máximamente grandioso es nuestro Padre. ¡Wow! Somos hijos de este Dios maravilloso. ¡Aleluya! Volvemos entonces. Estos argumentos, hermanos, vuelvan a ver el video si no se los pueden anotar. Vuelvan. El argumento del cambio. Aquino
argumentó que cualquier cambio pasa de un estado de potencialidad, ya lo hemos visto, para ese cambio a un estado de cambio real. Ninguna potencialidad de ser puede actualizarse. Déjenme beber. Por ejemplo, los pigmentos y el lienzo tienen el potencial de ser una gran pintura, pero no pueden actualizarse. Se necesita una causa artista fuera de ese potencial para actualizarla. Solamente un momento, volveremos enseguida, pero para que entiendan el concepto de actualizar, es cuando decimos que algo está actualizado, es que se hizo real, es que ocurre, es que es. ¿Ya? Por eso nosotros a veces en filosofía podemos hablar de que Dios conocía todos los mundos posibles, pero decidió actualizar este mundo, o sea, lo llevó a cabo. Por eso decía que el lienzo y la pintura tienen la potencialidad de ser una linda pintura, un gran cuadro, pero por sí solos no hacen nada. La pintura no puede solo como magia llegar al lienzo y pintar un cuadro. La Mona Lisa, por ejemplo, no se hizo sola. Necesitó de una causa, necesitó de un artista. Dios es nuestra causa. Seguimos. El mero potencial de cambiar algo no puede explicar el cambio. De nuevo, el mero potencial de cambiar algo no puede explicar el cambio. Debe haber un actualizador fuera del potencial para actualizarlo. Tremendo. En última instancia, sin embargo, este actualizador no puede tener potencial de cambio, ya que si lo tuviera, también necesitaría una causa. No puede haber un retroceso infinito de tales causas, ya que no habría nada para hacer la actualización. Todas las causas se actualizarán, pero ninguna hará la actualización. Por lo tanto, debe haber un primer actualizador incambiable de todos los cambios. ¡Wow! Leamos esto de nuevo, hermanos. El mero potencial de cambiar algo no puede explicar el cambio. Debe haber un actualizador fuera del potencial para actualizarlo. En última instancia, sin embargo, este actualizador no puede tener el potencial de cambio, ya que si lo tuviera, también necesitaría una causa. No puede haber un retroceso infinito de tales causas, ya que no habría nada para hacer la actualización. Todas las causas se actualizarán, pero ninguna hará la actualización. Por lo tanto, debe haber un primer actualizador incambiable de todos los cambios. Aquí no le llamó el motor inmóvil dentro de sus 5 razones para la existencia de Dios. Entonces, lo que acabamos de leer es tremendo. El hecho de que exista el potencial para cambiar no significa que el cambio va a ocurrir por sí solo. Necesitamos algo que produzca ese cambio. Y el segundo dato apologético de esta noche, cuando los ateos o digan, bueno, ¿y quién creó a Dios? Lo que están buscando ellos es un infinito retroceso de causa. Lo que ocurrió hoy fue causado en el pasado por algo. Ese algo fue causado por algo, y ese algo por algo, y ese algo por algo, y ese algo por algo. E infinitamente no podemos retroceder. Porque no habría una causa inicial, no habría la primera causa que logró una consecuencia. Pero nosotros sabemos que sí existe, que es Dios. Dios es la primera causa incausada. Dios es el primer actualizador que es incambiable, porque si Dios cambiara, si Dios no fuera inmutable, tendría que haber otro ser que produzca la actualización o que produzca el cambio en él. Entonces ya Dios dejaría de ser Dios. Entonces es ilógico pensar que Dios puede cambiar, hermanos y hermanas. Entonces no nos volvamos a confundir cuando las escrituras pueden parecer indicar que Dios cambió de alguna manera. Él es la primera causa incausada de todo. Él es la realidad prima. Entonces, nuestro Dios es absolutamente maravilloso, perfecto,
Y bueno, estamos viendo sus perfecciones, así es que les invito a ver los episodios anteriores, que ya son 13. Este es el número, mi número 13, tremendo, que ya son 13, ahí vamos a decir 13, ¿verdad? Que ya son 13. Entonces, hemos visto muchas cosas, hemos dado mucho material, hemos cortado mucha tela y falta mucho por delante. Pero el deseo de mi corazón es que usted pueda tener acceso a buena teología, a teología de un nivel alto. Esto no es teología básica. Entonces, profundice más, hermanos, hermanas, muéstrele esto a sus pastores, a sus líderes, ocúpenlos en sus escuelas dominicales, en sus estudios, en sus casas, siéntanse libres, porque esto es gratis. Si quieren ayudarme, oren por mí, oren por el ministerio. También les recuerdo que si no tienen Biblia, comuníquense con nosotros y nosotros les regalamos una Biblia. En el episodio 2 me parece que yo hablé un poco de las versiones que tenemos de la Biblia, y ahí ustedes pueden salir de las dudas. Ya, pero queremos, hermanos, que usted tenga este conocimiento de Dios, de nuestro Padre, para que lo adore mejor, para que lo sirva mejor, para que lo ame mejor, para que no le vendan gato por liebre y no le vengan con cuentos sectarios o con herejías que a veces se confunden con la verdad. Tenemos un Dios inmutable, máximamente grandioso, es decir, que nosotros podemos confiar plenamente en Dios, porque Él no cambia. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Esto ha sido, hermanos y hermanas, el episodio 14 de esta excursión por la teología sistemática. Espero que sea de bendición. Si es de bendición, comparta esto, úselo. Esto es para ustedes, para la iglesia, para los santos de Dios. Que la paz de nuestro Dios Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo more en cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga de sobremanera.